Vivimos tiempos que, bueno, nos ponen a prueba, ¿cierto? Las noticias, los eventos globales, situaciones locales a veces muy complejas. Uf, sí. O incluso, mira, desastres naturales como los sismos recientes que han golpeado algunas regiones. Todo eso puede generar una sensación de nerviosismo colectivo muy fuerte. Exacto. Pensemos en lugares como Venezuela, por ejemplo, donde la gente ya lidia con tensiones internas, externas, y a eso se suman eventos así de golpe. Esa alerta constante agota. Agota muchísimo. Es una carga mental pesada. Hoy vamos a explorar justamente qué pasa cuando esa respuesta al estrés, bueno, va más allá y se convierte en algo más profundo, más persistente. Vamos a meternos de lleno a analizar qué es el trastorno de estrés postraumático, el famoso TEPT. Cómo reconocer sus señales. Que no siempre son obvias. Exacto. Y sobre todo, ¿qué herramientas prácticas tenemos a mano para manejar esas reacciones tan intensas? Esto sirve para uno mismo, claro, pero también para poder apoyar a la gente que queremos, la familia, los hijos, compañeros de trabajo. Fundamental ese apoyo. Nos vamos a basar en guías de recuperación psicológica bastante sólidas, hechas por expertos, y también en investigación clínica. Nuestra meta hoy, desglosar este tema, que puede ser complejo, darle un poco de claridad y sobre todo compartir destrezas concretas que nos ayuden a fomentar la recuperación y el bienestar. Ok, pues, empecemos a desentrañar esto. Para empezar, a ver, ¿qué hace que el TPT sea diferente del estrés normal? Ese que todos sentimos ante un mal día, no sé, una presión fuerte en el trabajo. Esa es la pregunta clave para empezar, ¿verdad? Es una distinción fundamental. El TPT no es una reacción a cualquier dificultad cotidiana. Es una respuesta muy específica a eventos que involucran una amenaza seria, muy seria. Ajá. Para entenderlo bien, los profesionales usamos una guía, el DSM-5, y según esta guía hablamos de exposición a muerte real o una amenaza de muerte muy creíble, una lesión grave o violencia sexual. O sea, eventos traumáticos fuertes. Exacto. No es cualquier evento estresante. Y la persona al vivirlo o presenciarlo responde con un miedo, una impotencia o un horror súper intensos. Y esto se manifiesta a través de síntomas muy particulares que se agrupan como en 4 categorías principales. La primera es la reexperimentación. ¿Reexperimentación? ¿Cómo es eso? Pues que la persona revive el trauma una y otra vez de forma involuntaria. Pueden ser recuerdos que le vienen de golpe a la mente muy angustiantes. Imágenes, sonidos. Sí, o pesadillas muy vívidas sobre lo que pasó. O los famosos flashbacks, que es sentir o actuar como si el evento estuviera ocurriendo otra vez, en ese mismo momento. Uf, eso debe ser terrible. Es muy invasivo. Incluso pueden tener reacciones físicas muy fuertes, como palpitaciones, sudoración, solo con exponerse a algo que les recuerde el trauma, un olor, un lugar. La segunda categoría es la evitación. ¿Evitar qué? Pues un esfuerzo muy activo por esquivar cualquier cosa relacionada con el trauma. Pueden ser pensamientos, sentimientos, conversaciones sobre el tema. Claro, para no sentir eso otra vez. Exacto. Y también evitar lugares, personas, actividades. Cualquier cosa externa que despierte esos recuerdos dolorosos. Tercero, y esto es un grupo grande de síntomas, son las alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo. Cogniciones. Te refieres a cómo piensan, ¿no? Sí, a los pensamientos y creencias. Hay dificultad para recordar partes importantes del trauma, como lagunas, o ideas negativas muy persistentes sobre uno mismo. Del tipo, soy débil, es mi culpa. Justo eso. O sobre los demás, no se puede confiar en nadie. O sobre el mundo es un lugar peligroso. Y esto viene acompañado de un estado emocional negativo casi constante. Miedo, culpa, ira, vergüenza. También se ve una pérdida de interés muy marcada en actividades que antes disfrutaban. Sentirse como desconectado o distante de los demás. O incluso una incapacidad para sentir emociones positivas, como alegría, amor, anedonia, se llama. Suena a una nube negra constante. Totalmente. Y el cuarto grupo es una alteración marcada de la alerta y la reactividad. Es como si el sistema de alarma del cuerpo se quedara prendido todo el tiempo. ¿Siempre en tensión? Exacto. Se puede ver como irritabilidad o ataques de furia, a veces por cosas pequeñas.
Conductas imprudentes o autodestructivas, hipervigilancia, o sea, estar siempre alerta, escaneando el entorno, buscando peligros. Como esperando que pase algo malo. Sí, sobresaltos exagerados ante un ruido, un movimiento, problemas para concentrarse y muchas dificultades para dormir, para conciliar el sueño o mantenerlo. Y bueno, para que se considere un diagnóstico formal de TPT, estos síntomas tienen que durar más de un mes y, muy importante, causar un malestar clínicamente significativo o problemas reales para funcionar. O sea, que afecte tu vida diaria, el trabajo, las relaciones. Exacto. Y no es algo tan raro, ¿eh? Estudios en Estados Unidos hablan de una prevalencia anual del 3.5% en adultos. En Colombia, un estudio ya de 2003 encontró un 1.8% y es más común en mujeres. La edad de inicio suele ser en los 20, más o menos. Escuchando todo esto, uno se imagina lo invasivo que debe ser vivir así. En los materiales que revisamos se menciona el caso de Laura, una chica de 18 años. ¿Cómo se veía todo esto en su vida después de sufrir una agresión sexual? El caso de Laura es un ejemplo muy claro de cómo se manifiestan todos estos síntomas juntos. Después de la agresión, ella presentaba una tristeza muy, muy profunda, una ansiedad casi constante y esa anedonia que decíamos, la incapacidad de disfrutar cosas que antes le encantaban. Perder el gusto por la vida, digamos. Sí, algo así. Desarrolló un miedo terrible a salir sola de casa. Tenía pesadillas recurrentes sobre la agresión, lagunas en su memoria sobre partes del evento, tendía a aislarse mucho de sus amigos, de su familia. Se encerraba en sí misma. Totalmente. Lloraba con mucha frecuencia, dormía muy mal y tenía síntomas físicos como taquicardia, sudoración excesiva, incluso en situaciones que no eran para nada amenazantes. Su vida diaria estaba, sin duda, gravemente afectada. Es un recordatorio muy fuerte del impacto real que puede tener un trauma. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa adentro a nivel emocional, cognitivo, para que estas reacciones se queden como atascadas y se mantengan tanto tiempo? Es que, fíjate, lo que resulta fascinante y a la vez muy complejo es cómo un trauma puede sacudir nuestras creencias más básicas. Esas ideas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el mundo. Sobre la seguridad, la confianza. Exacto. Seguridad, confianza, justicia, todo eso puede quedar hecho pedazos. Y las emociones que predominan son el miedo intenso, la ansiedad, una tristeza muy honda. La teoría sugiere que en el TPT hay como un fallo en cómo se procesa la información del trauma. ¿Cómo que un fallo? Como si el recuerdo quedara mal archivado en la memoria, ¿sabes? Asociado a una carga emocional negativa súper intensa. Y eso es lo que lo mantiene vivo, activo, y dispara los síntomas una y otra vez. La tristeza, por ejemplo, puede venir de esas expectativas rotas sobre la vida. Y a la vez, esa tristeza hace más fácil que te vengan otros recuerdos dolorosos, y eso refuerza las ganas de evitar todo. Es un círculo vicioso. Entiendo. Y ojo, es importante saber que el TPT rara vez viene solo. Muy a menudo coexiste con otros problemas. La depresión mayor es una de las compañías más frecuentes, la comorbilidad es alta. Entender la base del problema es crucial. Ahora, vayamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer? Las fuentes hablan mucho de unas destrezas para la recuperación psicológica o SPR. ¿Qué son exactamente? Las SPR son un conjunto de habilidades súper prácticas. Fueron desarrolladas por organizaciones expertas como el Centro Nacional para el TPT en Estados Unidos. Podríamos verlas como una especie de caja de herramientas de primeros auxilios psicológicos. Quizás un poquito más estructuradas. ¿Como un botiquín para la mente? Exacto. Algo así. No son una terapia formal como tal, pero enseñan destrezas muy concretas para que las personas puedan manejar mejor sus reacciones después del trauma. La idea es potenciar la propia capacidad de recuperación y evitar caer en patrones que no ayudan a largo plazo, como aislarse o abusar de sustancias. Se enfocan en fortalecer las capacidades que ya tenemos. Suena muy útil, la verdad.
¿cuáles serían algunas de esas destrezas clave que podríamos, no sé, aprender nosotros o incluso enseñar a otros que estén pasando por algo así? Una que es fundamental es la que llaman manejar las reacciones. Esta es la destreza 4 en las guías. Y aquí hay varias técnicas. Una muy conocida y muy efectiva es la respiración controlada. Ah, la típica de respirar hondo. Sí, pero con técnica. La lógica es simple. Cuando estamos ansiosos o asustados, y recordemos esa hiperactivación del TPT, nuestra respiración se vuelve rápida y superficial, ¿verdad? Sí, como que te falta el aire. Exacto. Y eso altera el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo y puede empeorar síntomas físicos como mareos, palpitaciones. Se crea un círculo vicioso. Más síntomas físicos, más miedo. La respiración controlada busca romper ese ciclo. La técnica básica es sentarse cómodo, inhalar lenta y profundamente por la nariz, contando mentalmente, digamos, hasta 3 o 5, sintiendo cómo se expande el abdomen, no el pecho. La barriga sí. Eso. Y luego exhalar lentamente por la boca, también contando hasta 5, quizás repitiendo mentalmente una palabra como calma o suelta. Para los niños a veces se usa la analogía de respirar como un perrito agitado, que es rápido y corto, versus respirar como un perro grande y tranquilo, que es lento y profundo. Buena idea esa. Lo esencial aquí es la práctica. Practicarla regularmente, incluso cuando uno está tranquilo, para que se vuelva un recurso casi automático cuando aparezca el estrés o la ansiedad. Entiendo. Parece simple, pero me imagino que requiere constancia para que funcione de verdad cuando estás en medio de una reacción fuerte. Dentro de este manejo de reacciones también se habla de los desencadenantes, ¿no? Exacto. Los desencadenantes, o triggers, como se dice a veces, son clave. Son esos recordatorios del trauma. Puede ser un lugar, un olor, un sonido fuerte, una fecha en el calendario, incluso una sensación física interna, que pueden disparar automáticamente una oleada de angustia y todos los síntomas físicos. Y te descolocan por completo. Totalmente. Manejarlos implica varias estrategias. Primero, lo básico del autocuidado. Comer bien, intentar dormir lo mejor posible, moverse un poco. Segundo, planificar actividades positivas, que es otra destreza de la que hablaremos. ¿Ok? Tercero, tener a mano técnicas de calma, como la respiración que acabamos de ver, o usar distracciones saludables, poner música que te guste, salir a caminar un poco si es posible. Cuarto, algo súper importante, la discriminación. O sea, recordarse activamente a uno mismo. Ok, esto me recuerda a aquello que pasó, pero eso fue entonces y esto es ahora. Estoy en un lugar diferente, estoy a salvo ahora. Diferenciar el pasado del presente. Poner distancia mental, digamos. Exacto. Quinto, aplicar el pensamiento útil, que es otra destreza. Y sexto, y no menos importante, buscar apoyo social. Hablar con alguien de confianza. No quedarse solo con eso. Mencionaste el pensamiento útil, la destreza 5. Parece que lo que nos decimos a nosotros mismos en esos momentos es fundamental. Pero también debe ser increíblemente difícil cambiar esos pensamientos cuando se sienten tan reales. ¿Cómo funciona esta destreza? Es un punto central, sí. Y como bien dices, puede ser muy desafiante. Nuestros pensamientos y nuestras emociones están súper conectados, van de la mano. Después de un trauma, es muy fácil caer en patrones de pensamiento negativos y muy generalizados. Del tipo, todo es peligroso. Nunca voy a superar esto. Exacto. O soy culpable de lo que pasó, estoy roto para siempre. Estos pensamientos, aunque son comprensibles por la experiencia vivida, lo que hacen es alimentar el miedo, la desesperanza y las ganas de evitar todo. La destreza del pensamiento útil consiste en aprender a cazar esos pensamientos automáticos que no nos ayudan, que son ineficaces, y luego cuestionar su validez. ¿Esto es siempre verdad? ¿Hay alguna evidencia en contra? ¿Hay otra forma de ver esta situación? Como ponerlos en duda. Exacto. Ponerlos en duda y reemplazarlos por otros pensamientos que sean más equilibrados, más realistas y, sobre todo, que sean útiles para poder seguir adelante. Por ejemplo, cambiar un nunca volveré a ser el mismo por algo como he pasado por algo muy duro y sí, me ha cambiado, pero estoy aprendiendo a manejarlo y puedo construir un futuro. O cambiar el mundo es un lugar peligroso por
Hay peligros, sí, es verdad, pero también hay seguridad. Hay gente buena y yo puedo tomar medidas para cuidarme. Buscar un punto medio más realista. Eso es. Las guías usan un ejemplo muy simple. Empieza a llover. Un niño piensa, ¡qué fastidio! Se arruinó el día, y se pone triste. Otro piensa, ¡genial! Puedo estrenar mis botas de lluvia, y se alegra. Es el mismo evento, la lluvia, pero el pensamiento cambia la emoción. El desafío está en practicar esa reevaluación constante de los pensamientos negativos. Entiendo perfecto la conexión pensamiento-emoción. Pero ¿qué pasa con la activación conductual a través de actividades positivas? Esa es la destreza 3. Si uno se siente apático, sin energía, sin ganas de nada, ¿cómo ayuda forzarse a hacer cosas? Es una excelente pregunta, porque va un poco contra la intuición, ¿verdad? Si no tengo ganas, ¿para qué lo voy a hacer? Pero precisamente por eso es tan poderosa esta destreza. A ver, El trauma suele romper nuestras rutinas, nos desconecta de las cosas que antes nos daban placer, o una sensación de logro, de sentido. La apatía, la falta de energía, son súper comunes en el TPT y la depresión. La activación conductual se basa en un principio clave. Nuestro comportamiento puede influir en nuestro estado de ánimo. No siempre es al revés. Si esperamos a tener ganas para hacer algo, podemos quedarnos atrapados en un círculo vicioso de inactividad y malestar. 0. Si no haces nada, te sientes peor y tienes menos ganas de hacer algo. Exactamente. La idea es reintroducir deliberadamente actividades que antes eran agradables o significativas, aunque sea a pequeña escala y aunque no sintamos la motivación inicial. Aunque no tengas ni pizca de ganas. Aunque no tengas ni pizca de ganas. Puede ser cualquier cosa. Dar un paseo corto de 10 minutos, escuchar una canción que te gustaba, llamar a un amigo aunque sea 5 minutos, retomar un hobby olvidado por 15 minutos, hacer algo útil por otra persona. El simple hecho de hacer estas cosas, de moverse, puede empezar a romper ese ciclo. Puede generar pequeñas sensaciones de logro o incluso de placer, restablecer rutinas y devolver un poquito la sensación de control, de agencia sobre tu vida. Actuar para empezar a sentir. Exacto. Es como actuar como si ya te sintieras un poco mejor para que eventualmente empieces a sentirte así de verdad. Y ayuda mucho planificarlas. Anotar en un calendario, martes a las 5 caminar 15 minutos o jueves llamar a mamá. Pasito a pasito. Tiene mucha lógica eso de actuar para cambiar el sentir, en lugar de solo esperar. Y esto me conecta con otra destreza que parece vital. Reconstruir conexiones sociales saludables. La destreza 6. Parece fundamental no aislarse, ¿no? Absolutamente fundamental. El aislamiento es como echarle gasolina al fuego del trauma. Es terrible. En cambio, el apoyo social es uno de los mayores factores de protección y de resiliencia que existen. Te da fuerza. Muchísima. Y fíjate, después de un evento traumático o en situaciones de estrés colectivo prolongado, como las que mencionábamos al principio, que pueden darse en contextos como desastres naturales o tensiones sociales fuertes, como a veces pasa en Venezuela, las redes de apoyo pueden verse muy dañadas o interrumpidas. Claro, la gente se muda, las rutinas cambian. Exacto. O uno mismo tiende a retraerse, a esconderse, por vergüenza, por miedo a ser una carga para los demás o porque sientes que nadie te entiende realmente. Esta destreza, la de reconstruir conexiones, implica dos cosas. Primero, reconocer qué tipo de apoyo necesitas en este momento. Alguien que te escuche sin juzgar, ayuda práctica con un trámite, con los niños, un consejo o simplemente compañía para no sentirte tan solo. Identificar la necesidad. Sí. Y segundo, identificar quién en tu red, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, grupos comunitarios, religiosos, lo que sea, podría ofrecerte ese apoyo específico. Y el paso clave, pedirlo activamente. Atreverse a pedir ayuda. Que a veces cuesta mucho. Cuesta muchísimo, pero es vital. Y un aspecto interesante, a veces ofrecer apoyo a otros también es muy terapéutico. Nos reconecta, nos saca de nuestro propio dolor un rato y nos da un sentido de propósito. Y en el caso de los niños, no hay que olvidar que el juego compartido, jugar con otros niños o con adultos de confianza, es una vía esencial para ellos para conectar y procesar sus emociones. Muy importante eso para los padres y cuidadores.
Bueno, hemos cubierto cómo manejar las reacciones internas, la respiración, los pensamientos, la importancia de la acción, hacer cosas positivas y la conexión con los demás. Pero el trauma a menudo deja secuelas muy prácticas, ¿no? Problemas económicos, de vivienda, papeles, trámites. ¿Cómo abordan esto las SPR? Para eso está la resolución de problemas, que es la destreza 2. Es una herramienta súper pragmática, muy concreta, para enfrentar esos problemas prácticos que pueden parecer una montaña imposible de escalar y que, claro, alimentan la sensación de impotencia y desesperanza. Para no sentirse tan perdido. Exacto. Enseña un método paso a paso, muy estructurado. Definir el problema de forma clara y específica. No decir todo está mal, sino, por ejemplo, necesito encontrar información sobre ayudas económicas para reparar los daños en mi casa. Y algo crucial, asegurarse de que es un problema sobre el que tú puedes hacer algo, que está bajo tu control, al menos en parte. Enfocarse en lo que sí puedes cambiar. Eso es. Segundo, establecer una meta realista y clara. ¿Qué quiero conseguir con esto? ¿Qué sería un buen resultado? Ser específico. Por ejemplo, mi meta es tener una lista de 3 posibles organizaciones que den ayuda para el viernes. Metas pequeñas y alcanzables. Exacto. Tercero, hacer una lluvia de ideas, brainstorming. Generar tantas soluciones o pasos posibles como se te ocurran, sin juzgarlas al principio. Anotar todo. Llamar a la municipalidad, preguntar a los vecinos que ya arreglaron, buscar en internet en tal página, contactar a la Cruz Roja, sin filtro inicial. Y cuarto, evaluar las opciones y elegir un plan. Ahora sí, analizar los pros y contras de las ideas que parecen más viables. Elegir una o varias, y muy importante, diseñar un plan de acción concreto dividido en pequeños pasos manejables. Paso 1. Mañana por la mañana buscar el teléfono de la municipalidad. Paso 2. Llamar antes del mediodía y preguntar por X. Paso 3. Según lo que me digan, buscar en internet. Un enfoque muy ordenado, ideal para cuando uno se siente abrumado y no sabe ni por dónde empezar. Bien, hemos hablado de estas destrezas SPR. Son herramientas potentes, sin duda. Pero, ¿siempre son suficientes? ¿Cuándo se cruza esa línea y es necesario buscar ayuda profesional, algo más especializado? Es una pregunta crítica, ¿sí? Porque las SPR pueden marcar una diferencia enorme para muchísimas personas. Son muy valiosas, pero hay situaciones donde no alcanzan. Si el malestar es muy intenso, si los síntomas del TPT no mejoran con el tiempo o incluso empeoran a pesar de usar estas herramientas, o si están interfiriendo muy seriamente con la capacidad de trabajar, de estudiar, de mantener relaciones sanas. Si la vida se ve muy bloqueada. Exacto. En esos casos es fundamental buscar ayuda profesional especializada. Las propias guías SPR reconocen este punto y orientan sobre cuándo es necesario derivar a servicios de salud mental. Y aquí es donde entra en juego la psicología basada en la evidencia, la PBE. PBE. ¿Qué es eso exactamente? La PBE no es un tipo de terapia en sí misma, sino más bien un enfoque, una forma de trabajar. Implica que el psicólogo o terapeuta integra 3 elementos clave para tomar decisiones clínicas. Primero, la mejor evidencia científica disponible. O sea, ¿qué dicen los estudios rigurosos sobre qué tratamientos funcionan mejor para qué problemas? Segundo, su propia experiencia clínica, su juicio profesional. Y tercero, las características, los valores y las preferencias de la persona que busca ayuda. Se adapta a la persona. Totalmente. Y para el TPT específicamente, hay terapias que han demostrado una alta eficacia en muchísimos estudios. 2 de las más conocidas y respaldadas son la terapia de exposición prolongada, PET por sus siglas en inglés, y la terapia cognitivo-conductual, TCC, centrada en el trauma. ¿Y cómo funcionan esas terapias? Suenan intensas. Bueno, son terapias estructuradas y se hacen de forma muy cuidadosa y segura. Básicamente, trabajan para ayudar a la persona a procesar los recuerdos traumáticos que quedaron atascados. Esto se hace a través de la exposición gradual y controlada, ya sea en la imaginación o a veces enfrentando situaciones temidas en la vida real, pero siempre con el apoyo del terapeuta. Y también trabajan mucho en identificar y modificar las creencias y pensamientos negativos disfuncionales que se formaron a raíz del trauma y que mantienen el sufrimiento. Son las terapias que, por ejemplo, ayudaron a Laura, el caso que comentamos antes, a reducir significativamente sus síntomas.
Entendido. Mencionaste terapias específicas. Y hoy en día, con la tecnología tan metida en nuestras vidas, ¿hay también recursos digitales, aplicaciones o algo así que puedan complementar esto? Sí, es un área que está creciendo muchísimo. Existen aplicaciones móviles, plataformas online, que ofrecen desde ejercicios de relajación guiada, mindfulness, hasta módulos más estructurados basados en principios de TCC para manejar la ansiedad, la depresión. Que pueden ser útiles. Pueden ser útiles, sí. Aunque hoy no era el foco principal, y claro, no reemplazan una terapia formal cuando esta es necesaria, es bueno saber que existen como un posible complemento. Sin embargo, hay que ser un poco cautos. ¿Por qué? Porque es un campo con mucha variabilidad. No todas las apps o plataformas tienen la misma calidad ni la misma base científica. Así como evaluamos la eficacia de las terapias tradicionales, es importante ser críticos con estas herramientas digitales. Buscar aquellas que estén respaldadas por investigación, que sean serias y usarlas con criterio, idealmente como un apoyo más, no como la única solución, sobre todo si el problema es severo. Un punto importante ese, la calidad y la evidencia detrás de esos recursos. Entonces, para ir resumiendo, el TEPT es una respuesta específica, compleja, a eventos traumáticos. Tiene síntomas claros que van mucho más allá del estrés normal y pueden impactar la vida de forma muy profunda. Pero, y esto me parece lo más importante, no es una sentencia definitiva. Hay esperanza y hay caminos claros hacia la recuperación. Totalmente. No es una condena. Hemos visto que desarrollar habilidades prácticas como la respiración controlada, aprender a manejar los desencadenantes, cuestionar esos pensamientos que no ayudan, reactivarnos haciendo cosas positivas aunque no tengamos ganas, resolver problemas paso a pasito y, clave, fortalecer nuestras conexiones con otros, son herramientas poderosas que están a nuestro alcance. Herramientas que podemos aprender y usar. Y si el impacto es muy grande, si estas herramientas no son suficientes, existen terapias efectivas como la exposición prolongada y la TCC centrada en el trauma, que tienen sólida evidencia científica detrás y que pueden ayudar muchísimo. Exacto. Y si me permites añadir algo que me parece crucial. Adelante. La autocompasión. El proceso de recuperación de un trauma lleva tiempo, requiere esfuerzo y casi siempre tiene altibajos. No es una línea recta hacia arriba. Ser amable con uno mismo durante ese proceso es fundamental. No culparse por no ir más rápido, ¿no? Exacto. No culparse, ser paciente. Y recordar que buscar apoyo, ya sea en tu red personal o buscando un profesional, no es un signo de debilidad. Al contrario, es un acto de valentía y un paso activo y muy necesario hacia el bienestar. La recuperación es totalmente posible, como vimos con Laura. Sus síntomas disminuyeron muchísimo con la intervención adecuada. Un mensaje de esperanza muy necesario. Y para cerrar, se me ocurre una idea para seguir pensando, para que nos quede resonando. Gran parte de lo que hablamos hoy se centra en la recuperación individual, ¿no? En las destrezas personales, la terapia uno a uno. Sí, el enfoque es muy individual. Pero si volvemos a pensar en esos contextos de adversidad colectiva que mencionamos al principio, comunidades enteras afectadas por un desastre o que viven bajo una tensión social muy prolongada, como ocurre en lugares como Venezuela, ¿cómo crees que podrían las estrategias de resiliencia comunitaria, el apoyo mutuo organizado, el afrontamiento grupal, cómo podrían complementar estas herramientas individuales? Es una pregunta importantísima. ¿Cómo se fomenta la recuperación no solo de la persona, sino de todo el tejido social que también ha sido golpeado? Es una pregunta que, sin duda, da para seguir explorando mucho más, ¿verdad? Definitivamente. La salud mental comunitaria y la resiliencia colectiva son temas clave, sobre todo en esos contextos. Queda mucho por pensar y hacer ahí.